Bienvenidos diplomantes, vamos a dar inicio al módulo 3 del diplomado Derechos Humanos y Prevención de la Violencia contra la Mujer, en su versión 12ª. Este módulo se titula Marco Institucional de Protección a los Derechos Humanos de las Mujeres. Como ya saben, lo que les voy a pedir nuevamente es que primeramente lean y revisen la guía de actividades, tomen en cuenta las fechas y al igual que lo establecido en el cronograma, recuerden que la participación en las actividades debe ser activa, en especial en las sesiones de chat. Hay algunas personas que en el anterior módulo no tuvieron mucha participación, algunos incluso solo ingresaban al chat y no realizaban ningún comentario. Entonces en este módulo procuren por favor tener mucha más actividad en su participación. En este módulo vamos a enfocarnos a diferentes aspectos de la protección de los derechos humanos en el marco institucional, a través de mecanismos internacionales y nacionales que están dedicados a la protección de estos derechos. Bueno, ahora a continuación vamos a dar inicio a la primera videoclase de este módulo, donde vamos a enfocarnos a los sistemas de protección de los derechos humanos. En el ámbito universal, o en el ámbito tenemos tres tipos de sistemas: los sistemas nacionales, el sistema universal y los sistemas regionales. Los sistemas nacionales están en el marco de cada uno de los estados y cada uno de los países que componen la Organización de las Naciones Unidas y se rigen por su legislación y su normativa interna. Los sistemas regionales están enmarcados en la aglutinación de estados por diferentes organismos internacionales, como ser, por ejemplo, el sistema interamericano, que está en el marco de la OEA, la Organización de Estados Americanos, el sistema europeo en el marco de los países de la Comunidad Europea, y el sistema africano, que está en el marco de los países que componen el continente africano. No existen otros sistemas regionales, no existe un sistema regional asiático de derechos humanos, no existe un sistema de la región de Oceanía. Sí, solamente existen estos tres sistemas a nivel regional. Sí, tenemos también, y por último, tenemos un sistema universal en el marco de la Organización de Estados, de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, en el cual está integrado por todos los estados que forman parte o que son parte de este organismo internacional. Vamos a hablar ahora sobre el Sistema Nacional de Protección a los Derechos Humanos. El Sistema Nacional, como les decía, está enmarcado en todas las instituciones que forman parte del Estado, y para entender un poco esto vamos a abocarnos a definir un poquito la función que tienen que realizar los servidores públicos, ya que todo servidor o servidora pública en el marco de sus funciones y competencias es quien debe actuar en representación del Estado como garante de derechos. En consecuencia, debe cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional en un marco de derechos humanos, de respeto, protección y realización de estos derechos. Recuerden ustedes que los estados son los que vulneran derechos humanos, no las personas. Entonces, los estados lo hacen, o la vulneración de derechos humanos se produce a través de entes o personas naturales que son parte o que forman parte del sistema de gobierno, es decir, del Estado. Sean estos de carácter autárquico, autónomo, sean entidades descentralizadas, sean parte de los órganos o los 4 órganos del Estado, cualquiera de esas instancias. Estas instancias de protección estatal están encargadas de uno o más derechos, es decir, cada una de las instituciones del Estado debe garantizar, proteger o realizar uno o más derechos. En algunos casos es más fácil identificar con preeminencia cuál es el derecho o cuál es el organismo encargado o la entidad encargada del Estado de determinado derecho. Si hablamos de derecho a la salud, por ejemplo, el directamente relacionado será el Ministerio de Salud. Si hablamos de educación, el Ministerio de Educación, y así por el estilo. Sí hay algunos derechos que ameritan la protección de 2 o más entes del Estado, o por otro lado, las entidades del Estado a veces no solamente están encargadas de la protección, garantía y defensa de un solo derecho, sino de 2 o más derechos, ¿ya? En este ámbito también no debemos olvidar que la integralidad e interdependencia de los derechos humanos hacen que esto sea un todo.
Entonces, como les decía, todas las entidades que forman parte del Estado, los órganos del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, son parte de estas instancias de protección. Los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos municipales, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, universidades públicas que componen el sistema universitario y cualquier otra entidad o institución que forma parte de la estructura del Estado. Volveremos aquí una puntualización más. Vamos a lo largo de en este módulo vamos a hacer un trabajo de investigación y análisis sobre identificar un derecho para cada uno de los diplomantes que deben ustedes identificar a cuál de las instituciones del Estado son las encargadas directamente de la protección, garantía y defensa de este derecho, ¿no? Ya en la guía de actividades van a encontrar qué derecho le corresponde a cada uno o a cada una de ustedes. En lo que se refiere al sistema universal de derechos humanos, tenemos que este está enmarcado, como les decía, en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, y este sistema universal tiene dos tipos de componentes. Componentes generales, que son de las cuales son parte las declaraciones, tratados, convenciones, pactos, protocolos, etcétera, que a nivel mundial contienen los derechos humanos de forma general o de forma específica en determinadas áreas de protección, por ejemplo la CEDAW, que protege específicamente los derechos o garantiza el ejercicio de derechos por parte de las mujeres. La Convención contra la Tortura está enfocada específicamente a proteger o a evitar que se susciten o se produzcan hechos o actos de tortura por parte de las autoridades del Estado. La Convención sobre los Derechos del Niño está enfocada a la población que es menor de edad, es decir, entre 0 y 18 años, independientemente de si es varón o mujer. Por eso actualmente la denominativa es niño, niña y adolescente, pero la convención su nombre correcto es Convención sobre los Derechos del Niño, por el ámbito, por la época en la que se proclamó esta convención. Y tenemos asimismo una serie de componentes específicos, que son los mecanismos de protección y defensa para el caso de violación de algunos derechos humanos o de los derechos humanos que están consagrados en estos instrumentos. En esencia, muchas de estas convenciones dan origen que son parte de las convenciones, que son parte de los componentes generales, o los pactos que son parte de los componentes generales, dan en su origen o dan dentro de su redacción la creación de mecanismos específicos para la protección de estos derechos. Una de las entidades o entes que fue creado hace pocos años, ya son poco más de 10 años que se ha creado, tiene creación de este Consejo de Derechos Humanos, en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que era parte del ECOSOC, tiene una tarea de hacer la promoción y la supervisión de la vigencia y defensa y garantía de los derechos humanos en todos los estados parte de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 miembros que son elegidos por la Asamblea General. El primer grupo de consejeros de derechos humanos fue elegido el 9 de mayo de 2006, cuando se celebró el periodo de sesiones entre el 19 y el 30 de junio. Como les decía, este Consejo de Derechos Humanos es responsable de promover el respeto universal por la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo, de ninguna naturaleza y de una manera justa y equitativa. Una de las funciones que realiza, o de las tareas que realiza el Consejo de Derechos Humanos, es el examen periódico universal, conocido también como EPU por sus siglas, ¿no? Y el cual aproximadamente cada 4 años y medio cada uno de los estados que forman parte de la ONU debe presentar informes al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en sus países. Y este Consejo efectúa, luego de la presentación de estos informes, una serie de observaciones y recomendaciones al Estado parte.
Bolivia hasta la fecha ha presentado 2 informes, el 2010 y el 2014. En noviembre de este año, en noviembre de 2019, tiene la obligación de presentar el tercer informe, el tercer examen periódico universal al Consejo de Derechos Humanos. Por otra parte, tenemos como parte de los mecanismos específicos los comités de derechos humanos, que les decía que están enmarcados en la protección, en las disposiciones de cada uno de los instrumentos internacionales más importantes. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, que tenemos en primer lugar, está enmarcado en las previsiones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el marco de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer está enmarcado en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocido comúnmente o mayormente como CEDAW por sus siglas en inglés. El Comité de los Derechos del Niño en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. Comité contra la Tortura en la Convención contra la Tortura, Comité sobre Trabajadores Migratorios en la Convención sobre Trabajadores Migratorios y sus familias, el Comité de los Derechos con las Personas con Discapacidad, de igual manera en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas en el marco de la Convención contra la Desaparición Forzada. Estos son los organismos más relevantes en relación de la convención, del sistema universal de protección de los derechos humanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comités que están funcionando y paulatinamente se pretende crear otra serie de comités para la protección de grupos específicos o grupos en situación de vulnerabilidad. Ahí ya tenemos se está trabajando en la creación de una convención de los pueblos indígenas y me imagino que a futuro tendremos un comité para la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Vamos a concluir la videoclase con la frase de Ban Ki-moon que dice: rompe el silencio, cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres no te quedes de brazos cruzados, actúa. Bien.